Educativa República de Rumania, Jan Portilla, alumno de tercero B Contabilidad. Proyecto de grado, figura profesional, contabilidad y servicios. Al sacar el balance de mi existencia y cuadrar los totales de mi sufrimiento, noto que entre los activos circulantes de mi alma figura siempre tú como un sueño realizable. Gisela Méndez. Tema: elaboración de balances de comprobación y ajustes en la empresa, accesorios y auditores, a cargo de Federico García. Información: con actividad de servicios de auditoría. Definición de una empresa de servicios. Se denomina empresa de servicios aquellas que tienen por función brindar una actividad que las personas necesitan para la satisfacción de sus necesidades, como recreación de capacidad, de medicina, accesorios, etc., a cambio de un precio. Listo. Como propuesta del proyecto tenemos establecer el capital de la empresa, ecuación contable, reconocer las cuentas que debitan y acreditan las transacciones, registrar las cuentas en los mayores, considerar los impuestos de ley, comprobar con exactitud el registro mediante la igualdad numérica entre los saldos deudor y acreedor. Y tenemos los datos que nos ha proporcionado la empresa, las transacciones del mes de agosto. Como primer punto tenemos el estado de situación inicial. Este documento muestra la situación financiera del negocio a una fecha específica. En este informe solo se utilizan las cuentas reales, activo, pasivo y capital, en el que cumple las ecuaciones fundamentales de la contabilidad. Activo es igual a pasivo más capital. Y también el principio básico de la contabilidad de la partida doble. Las cantidades de los activos y los pasivos deben ser iguales. Los elementos de este informe. Como primero tenemos el encabezado. Consta de 3 partes: nombre de la empresa, nombre del documento y fecha del documento. Como 2 tenemos detalle de las cuentas. Está formado por las cuentas reales, activos, pasivos y capital. Como 3 tenemos la partida doble. En este informe, las cantidades del lado derecho siempre deben ser iguales al de su lado izquierdo. Como detalle importante que debemos resaltar en el documento, que al finalizar el documento se traza una doble raya para indicar que las cantidades han estado balanceadas y con las respectivas firmas de legalización. Segundo, tenemos el libro diario general. El libro diario general es uno de los más básicos que se utilizan en la contabilidad en el día a día. En este se registran de forma cronológica todas las operaciones económicas que se realizan en un negocio para su posterior pase al mayor. Al momento de registrar un asiento contable en el libro diario, es necesario entender qué es lo que vamos a registrar, y siempre recordar que la suma de todos los débitos debe ser igual a la suma de todos los créditos para cumplir con el principio de partida doble. Esto quiere decir que cada vez que demos un débito a una cuenta, también hay que darle un crédito por el mismo valor a la otra cuenta afectada. Tenemos 2 ejemplos. Cómo registrar el libro diario general. En este asiento de apertura o balance general es el primer asiento de cada periodo contable. En este se registran los activos, pasivos y el patrimonio con el que se constituye una empresa. Así ya registradas el estado de situación inicial, vamos a otro asiento importante, que es el asiento de servicios prestados. Para hacerlo tenemos que ver el concepto. Por servicios prestados de la industria harinera S.A. nos cancelan 18.500 más el IVA. Se cobra el 60% con cheque y la diferencia a 60 días plazos. Ya hecho todo el análisis, realizamos a pasar al asiento con bancos, documentos por cobrar, 2.75 anticipo impuesto fuente, 12%, 20%, perdón, anticipo retención IVA, servicios profesionales prestados y IVA en ventas. Esas son las cuentas que van en este asiento. Listo. Pasamos a lo siguiente, que es el libro mayor. La definición del libro mayor sería que sirve para controlar todos los movimientos económicos realizados en cada una de las cuentas de la empresa. Para hacer un libro mayor se emplea el sistema de partida doble. De esta forma las cuentas se representan en forma de T. Su lado izquierdo refleja el debe y el derecho el haber.
Los movimientos se deben registrar primero en el libro diario y después se importan de forma agrupada por cada cuenta. Lo habitual es que cada página del libro mayor esté dividida en 5 columnas y dedicada a una cuenta contable de la empresa. La disposición por columnas es la siguiente: la fecha del movimiento, el concepto para identificarlo, el debe y el haber, y como último su saldo final. El otro tenemos el balance de comprobación. El balance de comprobación es una herramienta contable que permite conciliar los estados de los libros contables o libro mayor con los estados financieros de la empresa. Para realizarlo tenemos que sacar las sumas de los saldos mayores que se recogen en los saldos en el tiempo determinado y elegir que los saldos totales del deudor y acreedor sean el mismo. Realizar un balance de comprobación es una cosa sumamente sencilla y previamente se ha dicho que los registros contables debidamente para hacer el balance basta con sumar todos los conceptos incluidos en la columna del debe o gasto. Posteriormente se anota la cifra resultante al final de la columna. Luego se realiza lo mismo en el proceso con la columna del haber o ingresos y se realiza el correspondiente registro del resultado al final de la columna. Como balance de comprobación ajustado o balance de prueba ajustado es un balance de comprobación ajustado es una lista de los saldos de las cuentas del libro mayor que se crearon después de la preparación de los asientos de ajuste. Y tenemos que hacer lo mismo que el anterior. Em, Todos los conceptos incluidos de la columna del debe o gasto se anota en la cifra del resultante al final de la columna y luego se realiza el mismo proceso con la columna del haber o ingresos y se realiza el correspondiente el resultado al final. Debe de cuadrar esto con el debe y el haber de sumas y el deudor y el acreedor en saldos. Tienen que tener los mismos valores. Importancia y aplicación de la figura profesional. La contabilidad se define como una de las disciplinas que se encarga de investigar y medir y analizar la clasificación e interpretación de la información financiera de una empresa u organización. La contabilidad es fundamental para administrar de mejor manera los recursos financieros de una empresa. También nos permite conocer la situación actual y a futuro del ente, ya que éste establece un control riguroso sobre cada uno de los recursos y las obligaciones del negocio. Nos permite llevar un registro de los estados financieros de manera clara y precisa, ya que éste busca conocer efectivamente el estado de las cuentas para así poder hacer un mejor uso de los recursos económicos para planificar de la mejor manera en las inversiones, compras y otras operaciones que nos permiten a la empresa ser competitivas y lograr las metas y objetivos propuestos. Otro de los puntos importantes de la contabilidad es que brinda una información confiable, verídica y a tiempo. Esto ayuda a tener un mejor planteamiento y organización que facilita a tomar las decisiones pertinentes para ser más eficientes dentro de la empresa. Muchas gracias por su atención.